Bien, el curso que nos reúne hoy es un tema que en la región está tomando mucha importancia debido al problema ambiental que se está suscitando con más frecuencia cada vez. Decidí abordar este tema con ustedes para irnos acercando a un lenguaje cada vez más común sobre la estimación del daño ambiental. De entrada hay una complejidad muy importante alrededor de este tema y espero que podamos comprender la ruta crítica a seguir y algunos procedimientos que son importantes de tomar en cuenta. Con respecto al daño ambiental, tomando como punto de partida un marco conceptual, podríamos dividirlo en dos apartados. El primero, desde un punto de vista meramente técnico. El daño ambiental es resultado de una alteración negativa causada por el ser humano sobre el medio natural. O sea, la tala de un árbol, por ejemplo, puede crear un daño ambiental si ese árbol, por ejemplo, protege de la erosión del suelo, si ese árbol es importante para la anidación de alguna especie, si ese árbol es importante para el suministro de alimentos de alguna especie. Ese tipo de consecuencias es lo que nosotros llamamos daño ambiental. La tala del árbol no es el daño. La tala del árbol es la causa que nos lleva al daño. Igual podemos decir de la contaminación de un cuerpo de agua o la extracción de una especie, etcétera. Cualquier acción que hagamos sobre el medio natural que altere negativamente su funcionamiento, le llamamos daño ambiental. Eso es desde el punto de vista técnico, sea pequeño, mediano o grande el daño. Pero desde el punto de vista social, tenemos que matizar un poco el concepto de daño. Y ese es el resultado de una alteración negativa causada por el ser humano sobre el medio natural y que supera los límites permitidos socialmente, legal y legítimamente aceptados, o por incumplimiento de acuerdos previstos, por ejemplo, en la evaluación de impacto ambiental, cuando se aprueban licencias para proyectos de inversión, o en planes de manejo de recursos naturales, un plan de manejo de un área silvestre protegida, o un plan de manejo del aprovechamiento forestal, del recurso pesquero, etc. Cuando se tienen estos instrumentos, la sociedad está aceptando algún nivel de intervención negativo a cambio del bien o servicio que va a ser utilizado. Por ejemplo, la contaminación por encima de las normas de vertido. O sea, que si una industria está generando vertidos, pero esos vertidos están por debajo de la norma, socialmente y legalmente esa empresa o esa industria no está contaminando, aunque técnicamente exista contaminación. O el incumplimiento del plan de manejo de un impacto ambiental también nos puede llevar a un elemento de daño. La extracción ilegal de una especie, la caza, la tala ilegal, etcétera.
Todos esos elementos, cuando están infringiendo las normas o los instrumentos socialmente disponibles y aprobados, caemos en el tema de daño ambiental. Por debajo de esos límites permisibles, asumimos que socialmente y legalmente no hay daño. Por eso hay una diferencia entre la vista técnica y la vista social del daño ambiental. Normalmente nos enfocamos en el segundo componente. Sin embargo, hay muchísimos casos de daño ambiental en el primer componente donde no tenemos regulaciones todavía previamente establecidas. Por eso, a la hora de abordar un caso de daño ambiental, tendría que ver si calzan los dos conceptos o se habría que circunscribir al segundo, donde está la parte social. Adicionalidad en el deterioro del medio natural. Y esto es algo sumamente interesante, porque el daño ambiental significa una disminución en la condición de conservación de un ecosistema natural, sin importar el estado de salud en el que se encuentra dicho ecosistema de referencia. ¿A dónde nos lleva esto? Que aún en ambientes contaminados o deteriorados, es necesario considerar la alteración del medio natural derivado de la última acción humana en el ecosistema, que es la que nos interesa. Por eso, aunque haya contaminación de suelos, de aguas, de aire, no hay derecho de contaminar más el recurso. Por lo que en esas condiciones, aún estando contaminado o deteriorado, se debe considerar que hay daño ambiental y este debe ser evaluado. Por eso, no es suficiente con que un sujeto causante de daño asuma que el objeto dañado estaba contaminado o estaba deteriorado. Él no tiene derecho a contaminar más. Por lo tanto, aún en esas circunstancias hay que hacer la evaluación del daño. Para poder abordar la construcción de un marco metodológico asociado a la estimación del daño ambiental, tomamos como referencia un criterio, que es el estado de conservación del ecosistema. El estado de conservación representa la condición del ecosistema en un momento determinado que define su funcionalidad ecológica. O sea, es una fotografía para poder entender cómo está ese ecosistema en ese momento. Y ese estado de conservación es el criterio fundamental para establecer la magnitud del daño ambiental desde el punto de vista biofísico. Por lo tanto, si nosotros queremos determinar esa magnitud, necesitamos conocer el estado de conservación antes de la alteración ocasionada por el ser humano, lo que sirve como línea base para el análisis del daño ambiental. Si ven, necesitamos un punto de partida con la cual comparar el resultado de la acción última generada por el ser humano. ¿Qué estamos diciendo? Si vemos la gráfica en la pantalla, podemos entender que el ecosistema puede tener una condición óptima, o sea,
que está en una condición de funcionalidad excelente. Eso es 10 en nuestra escala. 10 es la condición óptima. Entonces, el contorno externo, este contorno acá, representa la condición óptima del ecosistema. Más allá de eso no puede mejorar. Hasta ahí puede mejorar. Ese contorno azul que sigue es la condición del ecosistema con base en un conjunto de indicadores. Y ese contorno azul es el estado de conservación inicial que vamos a tomar de referencia. A esto es lo que nosotros llamamos línea base, ese contorno azul. Y la brecha entre el contorno externo, que es el óptimo, y el contorno azul, nos lleva a entender el nivel de deterioro que tiene el ecosistema a lo largo del tiempo. Este deterioro que tiene el ecosistema a lo largo del tiempo no podría ser imputado al sujeto que causó el último daño ambiental. Por eso es nuestro punto de partida. Y necesitamos determinar esa línea, ese contorno azul. El cambio en el estado de conservación es lo que necesitamos determinar. Es el criterio fundamental para establecer la magnitud del daño ambiental desde el punto de vista biofísico. O sea que nosotros necesitamos determinar un cambio. Y eso nos obliga a conocer el estado de conservación antes y después de la alteración ocasionada por el ser humano. Esa magnitud del daño ambiental es la diferencia entre los dos momentos del estado de conservación. Si ven, hay un punto clave acá, el estado de conservación, antes y después de la acción que causó daño. ¿A qué nos estamos refiriendo? Si vemos la gráfica, hemos añadido un contorno interno. De esa manera, el contorno azul es la condición inicial, que es nuestra línea base. Y el contorno es la condición final. La diferencia entre el contorno azul y el contorno celeste representa el cambio en el estado de conservación. Esto que está aquí representa el cambio en el estado de conservación. Y ese cambio, que es negativo, significa que se ha generado un daño al ecosistema. Por eso, en nuestro marco metodológico para la estimación del daño ambiental, necesitamos estimar el estado de conservación antes y después de la alteración. Y la brecha es el daño ocasionado si esa diferencia es negativa. 3 preguntas básicas por responder ante la alteración del ecosistema. Primero, y hablo estas preguntas porque en la figura del daño ambiental, quien resuelve es un tercero. ¿Por qué decimos que es un tercero? Porque de previo está la administración y el administrado, que tienen la posibilidad de ponerse de acuerdo antes de ir a un daño. Pero si no se ponen de acuerdo, es necesario
que un tercero intervenga. Y ese tercero va a requerir respuestas a tres grandes preguntas principalmente y debidamente fundamentadas. La primera pregunta es, ¿hay daño ambiental? Una respuesta a esa pregunta significa que el cambio que se determine debe ser negativo. De lo contrario, no habría daño ambiental. No podemos hablar de daño ambiental si el contorno azul, en lugar de bajar, sube. Esa es la primera pregunta. ¿Hay o no daño ambiental ante una intervención humana? La segunda pregunta fundamental es la magnitud biofísica del daño ambiental. ¿Cuál es la magnitud biofísica del daño ambiental? Y esa magnitud es la brecha entre la condición inicial del estado de conservación y la condición final. Entonces, esta brecha nos da a nosotros una idea de magnitud, y esa idea de magnitud nos puede llevar a unas conclusiones como, por ejemplo, qué tan grave es el daño ambiental ocasionado al ecosistema. Y la tercera pregunta es, ¿cuánto es el valor económico del daño ambiental ocasionado? Y eso nos lleva a contestar o a abordar dos ejes fundamentales. El primero es el costo de restauración. Todo aquel que causa un daño al ambiente necesita restaurar el ecosistema dañado. ¿Qué significa eso? Pasar del contorno celeste al contorno azul. ¿Cuánto cuesta? Ese ya es un rubro que nos da una idea de magnitud económica del daño ocasionado al medio biofísico. Pero también tenemos los costos de compensación social. ¿Por qué? Porque resulta que este ecosistema podría estar siendo relevante en términos de la dinámica socioproductiva de un territorio. Por lo tanto, es muy importante conocer la importancia social que tiene ese ecosistema para la sociedad. Y esa importancia social que tiene, lo resumimos en temas que anteriormente hemos discutido sobre el aporte de servicios ambientales que ese ecosistema está brindando a la sociedad. En un evento de daño ambiental donde hay un deterioro del ecosistema, es esperable una disminución en los flujos de los servicios ambientales, o sea, una pérdida de beneficios. Y esa pérdida de beneficios es lo que necesitamos determinar para establecer las compensaciones sociales correspondientes. En el marco de esas tres preguntas, vamos a empezar a construir las formas en que hemos venido abordando las respuestas a esas preguntas. Si nosotros queremos conocer el estado de conservación, esa palabra estado significa una condición. Y esa condición obliga a una evaluación. Por eso, para conocer el estado de conservación de un ecosistema, es necesario hacer la evaluación de las condiciones del mismo. Y esa evaluación va a requerir el conjunto de indicadores
que deben ser ponderados y puestos en valor sobre la condición del indicador en un momento determinado. Para poder abordar esa evaluación con ese conjunto de indicadores, debemos ser cuidadosos con los indicadores. Primero, deberíamos tener un número suficiente de indicadores. Por lo general, entre 5 a 10 podrían ayudarnos a dar una idea de la situación. Si son menos de 5, tenemos información muy agregada y eso puede impedirnos ver lo que está pasando con más claridad. Y si son más de 10, podríamos hacer que cada indicador explique muy poquito sobre la condición del ecosistema, con la desventaja de que si tenemos muchos indicadores, los costos de la evaluación podrían incrementarse. Entonces tenemos que tener un cuidado, una especie de balance sobre el número de indicadores que podrían ser suficientes para darnos una idea de la condición de un ecosistema. En el caso de los indicadores, necesitamos algunas consideraciones. Primero, los indicadores deben reflejar el problema existente, si no, no tendrían sentido. No tendría sentido recoger información si no nos dicen nada. Podrían ayudarnos a explicar las posibles consecuencias, las actividades causantes, incluso los responsables. Entonces, si ustedes ven, la selección de un indicador debe ser clave. Es un momento crítico de pensamiento profundo, de análisis, para poder obtener de ese indicador la información relevante que nos permita a nosotros avanzar. Una segunda consideración. Los indicadores deben diagnosticar en qué situación nos encontramos con relación a ciertos umbrales. Y eso también es importante, porque si hay un umbral que se establece, necesitamos, por ejemplo, ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese umbral. O si ya superamos ese umbral. Entonces, no solamente necesitamos indicadores, sino que también necesitamos umbrales de referencia para poder calificar el indicador y decir si está muy crítico o está todavía en una condición todavía manejable. El otro punto es que deben ser sensibles al tiempo y al espacio. O sea, no tiene sentido que cada año estemos cambiando indicadores. La idea es que sean lo suficientemente permanentes para poder tener comparaciones entre periodos. Pero también deberían ser útiles para medir en un espacio y en otro espacio equivalente. En una región y en otra región. No tiene sentido estar cambiando indicadores región por región, porque entonces no podríamos hacer comparaciones ni temporales ni espaciales. Por lo tanto, se nos pierde la riqueza del indicador. El cuarto punto es que deben ser fáciles de recolectar y aplicar. A veces planteamos indicadores complejos, costosos, que requieren una recolecta de información que en tiempos lleva mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener esos cuidados con los indicadores.
Además, ¿por qué usamos indicadores? O sea, ¿por qué nosotros usamos indicadores? Es imposible para nosotros conocer toda la información de un espacio. Es imposible. Por eso, con los indicadores, lo que buscamos es un punto medio entre exactitud científica y demanda por información concisa. Además, cuando tenemos indicadores, nos ayudan a simplificar esas relaciones complejas que hay entre actividades económicas, necesidades humanas y medio natural. Ese tipo de información son relevantes a la hora de analizar un fenómeno o una circunstancia. Y por otro lado, ayudan a simplificar, cuantificar, analizar, comparar y comunicar información a los diferentes niveles de la sociedad sobre fenómenos complejos. Todo esto que hemos visto hasta ahorita nos ayuda a nosotros a tener una idea más clara sobre el daño ambiental y las formas de abordarlo y por qué nosotros necesitamos tomar puntos de partida como por ejemplo el estado de conservación como criterio, el cambio en el estado de conservación para determinar la magnitud del daño y la dirección del cambio y el uso de indicadores. Entonces nosotros necesitamos abordar esto que acabo de decir en la construcción de las estimaciones a las cuales nos vamos a referir seguidamente. Ok, aquí empezamos la construcción más técnica de la evaluación del estado de conservación. Antes de mirar la parte escrita, veamos el gráfico. Veamos el gráfico. Tenemos un gráfico que nos dice que el estado de conservación lo más que puede estar es 100%, o sea, no puede haber más de 100%, o sea, lo óptimo es 100%, está en óptimas condiciones. Por eso el primer punto dice, un ecosistema en su condición óptima está en 100%, indicando con ello que su integridad, posición y funcionalidad están en equilibrio y mantienen el flujo de servicios y las funciones ecológicas en su óptima condición. Esa es la condición óptima. Pero si no puede estar en la condición óptima, ni más arriba de eso, que es inviable, significa que hay un nivel de deterioro. Por lo que es esperable que esa condición de conservación sea el nivel beta en la gráfica, esto que está acá. Indicando con ello que el flujo de servicios ecosistémicos y las funciones ecológicas han sido afectadas en esta magnitud acá. ¿Ya? Por eso lo que necesitamos determinar en la evaluación es el nivel de beta a través de los indicadores de evaluación. Eso es lo que necesitamos determinar.
Un paréntesis acá. Resulta que nosotros no podemos agotar nuestros recursos naturales. Por eso es importantísimo que exista un stock, un nivel de existencia mínimo de esos recursos naturales que permitan su reproducción en el tiempo. Desgraciadamente, nosotros no conocemos ni el estado de conservación de nuestros ecosistemas, ni el nivel de stock mínimo o de existencias mínimo que requerimos para que un ecosistema tenga su capacidad de resiliencia en el tiempo, su capacidad de reproducirse y autorreproducirse. Por eso es que en la gestión de los recursos naturales, que no tiene nada que ver con este curso, pero el paréntesis ayuda a decir algo, es fundamental establecer las tasas de uso máximas sostenibles de un recurso natural o las capacidades de carga que soporta un determinado ecosistema o el caudal ecológico mínimo que debe quedar en un cuerpo de agua para que las condiciones ecológicas de ese cuerpo de agua no se vean colapsadas. Entonces, ese nivel de existencia es base para brindar un flujo mínimo de servicios ambientales a la sociedad. Por eso, en la gráfica es demasiado importante ponerle cuidado al beta, porque entre más cerca esté del origen, más crítico está el recurso natural en su estado de conservación. Ok, volviendo a nuestro tema, decimos que lo que importa es determinar el nivel de beta a través de indicadores de evaluación. Entonces, el procedimiento, ya aquí viene el proceso, ¿cómo lo hacemos? Ante la ausencia institucional de herramientas para hacer este tipo de evaluaciones, es necesario plantear la construcción de algún procedimiento. Como hemos dicho que vamos a usar indicadores, el primer paso es definir los indicadores que vamos a usar para evaluar el estado de conservación. Ese es el primer paso. Por lo general, el primer desafío. Además de ese primer paso, hay que ponderar los indicadores. Algo relativamente sencillo. Una vez que tenemos los indicadores, la ponderación no demanda mayor complejidad. Y el tercer paso significa evaluar y calcular el estado de conservación de cada indicador. Y aquí vienen los retos. Porque por lo general, aunque tenemos mucha información, para estos propósitos muchas veces no tenemos la información. Por eso tenemos que jugar con información científica disponible. En el caso de que ésta esté, sería fantástico. En el caso de que se pueda generar en los tiempos y formas correspondientes, sería fantástico. Pero si no la tenemos, necesitamos acudir a la consulta de experto en ausencia de información. ¿Por qué la consulta de experto? Primero,
A veces hay profesionales científicos, profesionales técnicos, que estudian un territorio, abordan un conjunto de información, escriben, procesan la información que a ellos les interesa, pero tienen un conocimiento muchísimo más amplio de la información que la información que procesaron. Y ese experto podría ayudarnos a reunir una idea de valor para ese indicador. Aquí la palabra experto no necesariamente hace alusión a profesionales. También aquel personaje en el territorio, de mucho tiempo en el territorio, nos podría aportar un montón de información valiosa para hacernos una idea sobre la condición de un recurso. Y a veces tenemos que hacer una combinación entre información técnica, científica, e información basada en consulta de expertos. Con esto lo que quiero decir es que no podemos dejar de hacer la evaluación del daño solo porque no tengamos información científica completa disponible. Necesitamos resolver los vacíos de información de una u otra manera. Entonces, el primer paso, visto en este ejemplo, acá, tenemos el conjunto de indicadores. En un rato vamos a ver un Excel, el conjunto de indicadores, y podemos describir los indicadores. Yo aquí puse una idea de ejemplo de descripción. Por ejemplo, en el tema de cobertura vegetal. La idea con la cobertura de vegetal es poder medir los cambios en la vegetación para proporcionar indicaciones sobre el estado de conservación de esos ecosistemas. La unidad de medida puede ser hectáreas, dependiendo de las dimensiones de la superficie. Si son grandes dimensiones, podrían ser kilómetros cuadrados. Pero por lo general, en daño ambiental, hablamos de hectáreas. Y así podemos hacer descripción de otros indicadores. ¿Ya? Acá, como ejemplo, para ilustrar el conocimiento que quiero transmitir, he tomado una base de indicadores de 8. ¿Ya? Y estos indicadores son los que tenemos que ponderar. ¿Cómo los ponderamos? Ya viene el procedimiento de la ponderación. La forma en que, en mi caso, abordé la idea de ponderación es con base en el nivel de importancia que tiene el indicador para evaluar un recurso. Por ejemplo, si yo tengo estos 8 indicadores, la pregunta que surge es: ¿qué tan importante es la cobertura vegetal para evaluar la condición del ecosistema que nos interesa? Por ejemplo, el experto 1 dice que para él es altamente importante y le da la máxima importancia, 10. Pero este mismo experto dice que la conectividad ecológica para él es 5, o sea, una importancia media. Y así la calidad del aire 6, la calidad del agua 9, el caudal de escorrentía 7, la diversidad de fauna 9, etc. Estos valores que están acá del experto 1 es la opinión que él tiene
sobre el nivel de importancia de las cosas. Y como es el nivel de importancia de las cosas, esta opinión no necesariamente está sustentada en documentos, sino más bien en la parte subjetiva de la persona, porque el criterio de importancia de las cosas lo asignamos nosotros como personas. Puedo tener diferentes expertos. Aquí, en el ejemplo, estamos con 10 referencias. Y estas 10 referencias podrían ser representaciones de distintos actores. Por ejemplo, representaciones de organismos no gubernamentales, ONGs, representaciones institucionales, estatales, municipales, de la sociedad civil, de universidades. O sea, yo aquí puedo tener la combinación de distintos actores de referencia opinando sobre estos indicadores para evaluar un determinado ecosistema. Si lográramos hacer esa mezcla de participación, podríamos tener un resultado que podría ser legítimamente más aceptado por la participación de diversos actores. Entonces, estos valores que están acá en cada celda se dividen entre el total de cada experto, la última columna, para obtener el ponderado. Aquí ya yo tengo el ponderado. Cada experto me dio su opinión y tengo el ponderado y saco un promedio. ¿Qué me está diciendo esto en la pantalla? Que, por ejemplo, la cobertura vegetal explica la condición de conservación del ecosistema en un 14%, la calidad del agua en un 13%, la conectividad ecológica en un 10%, la calidad del aire en un 12%, la del suelo en 13%, la diversidad de fauna, de flora 13%, el caudal de agua 11% y la diversidad de fauna 14%. Estos promedios es lo que yo ando buscando. Es la ponderación de cada indicador. Si lo vemos resumidos, aquí los tenemos. Aquí tenemos ya una herramienta. Tenemos una herramienta y ojalá, tal vez no con estos indicadores, sino que se pudiera en algún momento llegar a tener esta herramienta en las instituciones. Pero aquí nosotros tenemos ya la herramienta con la cual vamos a hacer la evaluación del daño en la parte biofísica. Aquí podemos detenernos un momento para hablar sobre esto como herramienta. La evaluación del estado de conservación no solamente es útil para la parte de daño ambiental, debería ser fundamental para evaluar la gestión institucional sobre los ecosistemas, independientemente de si hay daño o no hay daño. Pero eso no lo tenemos. No contamos con esa herramienta. Entonces, cuando alguien va a hacer una evaluación sobre estos temas, tiene que empezar de cero y la institución no le aporta la herramienta. Solo piensen ustedes que una institución tuviera
Una herramienta de este tipo, con un conjunto de indicadores bien estructurados y bien ponderados, y también diferenciados por ecosistema, ¿cuánto se facilitaría no solo la evaluación del daño ambiental, sino, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental o la evaluación de la gestión institucional de un ecosistema, de un área protegida, etcétera? Entonces tenemos espacios para mejorar, oportunidades de mejora en la gestión del capital natural. Volviendo a nuestra construcción metodológica, una vez que ya tenemos nuestra herramienta, el siguiente paso es poder tener una idea de cómo está cada indicador. Los datos anteriores que aportaron los expertos no tienen nada que ver con la condición de conservación del indicador, sino con la importancia del indicador para evaluar el ecosistema. Una vez que nosotros tenemos la herramienta, tenemos que decir cómo está el indicador. Por ejemplo, si nosotros compartimos la información técnica recopilada para el estudio con todos estos expertos y le pedimos que nos den una opinión sobre cómo está, por ejemplo, la cobertura vegetal, dada la información, y nos dicen en una escala de 1 a 10 que está en 6, donde 10 es la condición óptima, 6 significa que el ecosistema tiene una cobertura vegetal con cierto nivel de degradación para el experto 1. Este 6 no es una opinión subjetiva. Esta valoración en una escala de 1 a 10 tiene que ser respaldada técnicamente, ya sea con imágenes satelitales, fotografías, estudios anteriores, etc. Pero estos números acá deben ser verificables. Así podemos lograr el estado de conservación de todos los demás valores. Por ejemplo, 1 significa extremadamente mala la calidad del aire. Este es un ejemplo hipotético. Pero la calidad del suelo está en 7. La diversidad de fauna está en 4. Y así podemos resumir con todos ellos una idea de valor sobre la condición en la que están los indicadores en ese ecosistema. Y estos indicadores se agregan de esta manera. Aquí tenemos la herramienta. Las primeras 2 columnas son la herramienta. Aquí está el valor promedio de los indicadores. Este es el valor promedio de los indicadores. Cuando yo combino la columna de ponderación con el valor promedio, cuando combino estos dos valores, obtengo la valoración ponderada del indicador. Y es ahí donde yo puedo sumar indicadores para tener un 7.91. ¿Qué me dice este 7,91? Que el ecosistema tiene cierto nivel de degradación. Aquí lo vemos, retomando el gráfico que ya discutimos anteriormente. La brecha entre estos dos contornos es el nivel de degradación. Y este contorno
representa el 7.91 que hemos calculado. ¿Qué nos dice acá? Que el contorno externo representa la condición óptima, 10 o 100% si lo quieren usar con porcentaje. 10. El contorno azul es la condición del ecosistema con base en ese conjunto de indicadores. Y ese contorno azul representa la línea base con la que se estaría analizando el daño ambiental. Mientras que la brecha entre estos dos contornos, como dijimos anteriormente, representa el deterioro del ecosistema a lo largo del tiempo. Ya tenemos nuestro punto de partida. Una vez que tenemos nuestro punto de partida, necesitamos avanzar ya en un caso de daño ambiental. Si sucediera una determinada acción, esa acción podría causar daño ambiental. El nivel de afectación que puede tener un ecosistema no puede ser más que 100%. No puede ser más que 100%. O sea, la afectación total es 100%. Si no es 100% y no puede ser más que 100%, necesitamos determinar el delta. Este delta. Si nosotros lo vemos en la gráfica, el nivel de afectación va desde 0 afectación hasta el nivel delta. Todo esto es la afectación. Y esta diferencia que está acá es lo que nos queda bien del ecosistema. Por eso, un ecosistema puede perder su condición total, es decir, 100%, indicando que su integridad, composición y funcionalidad están totalmente deterioradas en ese 100%. Y ese ecosistema ya no brinda ese flujo de servicios ecosistémicos y ya no cumple las funciones ecológicas que debe cumplir. Evitar llegar a ese 100% es crucial. Si no se perdiera el 100%, significa que hay un nivel de capacidad disponible del ecosistema, por lo que debería ser esperable que el nivel de afectación sea delta. Y el flujo de servicios ecosistémicos y funciones ecológicas, aunque no han desaparecido, han sido afectadas. Por lo tanto, lo que hay que determinar es el nivel delta indicando la afectación ocasionada al ecosistema. Esto es esquemáticamente lo que nos hace ver el concepto de afectación. Ahora bien, cuando nosotros queremos evaluar la afectación de un ecosistema, es diferente a decir cómo quedó el ecosistema. Nosotros podemos decir que el ecosistema tuvo una afectación muy grande, total, media, regular, etc. Por ejemplo, si hubiera una actividad que se desarrolla en un territorio, un hotel, una deforestación, una actividad extractiva minera o petrolera, etc. Se recaba la información correspondiente, técnicamente hablando, ya sea con estudios de campo o información secundaria o información documental, pero se estudia esa información y el experto uno dice que la afectación no fue total, que fue un 7 en una escala de 1 a 10. 10 es la máxima afectación, o sea, destrucción total. Pero si no está en 10, está en 7, significa que la afectación es bastante alta.
O sea que hubo una afectación importante a la cobertura vegetal. Y así podemos ver en los demás indicadores con base en la información. Este dato acá, este número que está acá, 7, 6, 9, 8, deben ser verificables. Deben ser verificables. Y tenemos el promedio. Si vemos el resumen, nuevamente tenemos nuestras dos columnas de referencia, nuestra herramienta. Aquí tenemos la valoración promedio de la afectación del indicador y aquí la valoración ponderada. O sea, que cuando yo tengo 4,16, estoy diciendo que el nivel de afectación en una escala de 1 a 10 es de 4,16. Si lo vemos en el gráfico, nos lleva desde 0 hasta el contorno rojo. Hasta ahí nos lleva. Desde 0 hasta el contorno rojo. Y lo que queda del ecosistema todavía remanente es la brecha entre el contorno externo y el contorno rojo. El contorno externo representa la condición inicial del ecosistema, no la condición óptima, sino cómo estaba el ecosistema antes de la alteración. Y el contorno rojo representa el nivel de afectación del ecosistema desde el origen, o sea, desde aquí hasta el rojo. Y como les decía, la brecha entre estos dos contornos, el rojo y el externo, es lo que quedó bien del ecosistema, tomando el contorno externo como la línea base inicial. Ya aquí tengo el nivel de afectación. Ahora sí, necesito determinar el estado de conservación final. Esto que está acá. Ahora sí tengo el contorno celeste como la condición de conservación final. Dice, el contorno externo representa la condición óptima. El contorno el contorno azul representa la condición de conservación inicial del ecosistema. El contorno externo representa la condición óptima, aquí era óptima, perdón. Y el contorno celeste representa el estado de conservación final del ecosistema, este de acá. La brecha entre el contorno azul y el contorno celeste es el daño ambiental ocasionado. Si vemos aquí, ya tenemos nuestro primer producto. Y aquí podemos hacer una reflexión también para poder analizar un poco este resultado. Habían 3 preguntas que responder. La primera, en caso de que hubiese una acción humana, la pregunta era, ¿hay daño o no? Si yo hiciera la evaluación y obtengo este resultado que está en la pantalla y veo que el contorno azul se disminuyó hasta el contorno celeste, esa disminución significa un cambio negativo en el estado de conservación. Por lo tanto, hay un daño ambiental ocasionado. Ya tengo respondida la primera pregunta. Ahora abordo la segunda pregunta sobre la magnitud del daño ocasionado. ¿Qué tan grande es el daño ocasionado? Acá en la pantalla también tengo la información disponible. La brecha entre estos dos me da a mí
la información sobre el daño ambiental ocasionado y la magnitud. Por eso es que el contorno externo representa la condición inicial, el contorno azul la condición inicial, el contorno celeste la condición final, y la brecha entre el contorno azul y el contorno celeste es la magnitud del daño ambiental ocasionado. Vamos a ver esto que yo expliqué en un Excel de referencia para que observen numéricamente lo que ha sucedido. Vamos a quitar la presentación para irnos al Excel. Lo que hicimos fue esto. Primero tenemos una lista de profesionales que nos van a ayudar en algunos momentos de la evaluación. Esta es una hoja. Yo puedo tener la cantidad de profesionales que considere pertinente. También puedo reunir, bueno, aquí en esta hoja puedo tener las coordenadas, la información clave de cada uno de los que me van a colaborar con el estudio, pero también puedo tener información disponible en artículos de revistas, en libros, etc. Yo aquí tengo una ficha que me permite a mí ir sustentando los resultados del estudio. Construyo mi conjunto de indicadores. Digamos, bueno, la matriz de Excel no está disponible para 9 indicadores, pero por ejemplo, si no tuviera calidad del aire, yo lo pondría, o pondría aquí otro indicador, pero estos indicadores son los que hay que construir. Si estuvieran disponibles, nada más se seleccionan. Aquí viene una breve descripción que nos ayuda a nosotros a tener una idea sobre el porqué de ese indicador en la evaluación de ese ecosistema. Y aquí viene la ponderación que yo les decía. ¿Ya? Aquí viene la ponderación que yo les decía. Entonces, aquí las personas apuntan, si hubiera un experto más, si yo lo apuntara a un experto más, digamos acá, entonces me vengo acá y obtengo la ponderación. Aquí es donde yo le pediría a ese experto que me diga su nivel de importancia del indicador para evaluar el ecosistema. Y ahí voy evaluando cada indicador en términos del nivel de importancia. Ese número que yo estoy poniendo ahí no tiene nada que ver con la condición de estado del indicador, sino con el nivel de importancia. ¿Ya? Y eso me lleva acá al tema ponderado. Aquí faltan dos. Acá los... Tengo mi promedio y tengo mi herramienta ya. Aquí hay un error en alguna parte. Porque suma 101.
debe sumar 100%. Una vez que yo tengo la herramienta, paso a evaluar el indicador. Entonces tengo estos valores, que son los que expliqué hace un momento. Este número que está aquí sí debe ser sustentable. Y yo puedo cambiarlo, puedo decir que es en lugar de un 7 y un 8 en una discusión con la persona. Y así puedo ir construyendo mi batería de indicadores totalmente evaluados. De tal manera que tengo el indicador y tengo la valoración del ecosistema, del estado de conservación del ecosistema, y voy al gráfico. Aquí tengo mi contorno azul. Digamos que tengo mi estado de conservación inicial. Voy al índice de afectación, que es lo que les expliqué. Aquí está. Digamos que la calidad del aire no está tan deteriorada, sino que discutimos, revisamos información. Pudo ser que ese experto no vio la información adecuadamente y corrigió. En lugar de un 1 es un 5. Igual la conectividad ecológica, en lugar de un 1 es un 4. Y esto, lo que yo estoy haciendo es la dinámica con cada uno de los profesionales que van a estar en el proceso apoyando. Puede ser una sola persona la que yo consulte para cada indicador, o pueden ser varias personas a las que yo les consulte sobre ese indicador. Lo importante es que yo tenga un dato promedio acá y una valoración del índice de afectación. Eso me lleva a este resumen que está acá. Tenemos este cuadro, la condición inicial, la condición final. Este índice de afectación, este 4.22, está con base en 7.95. O sea, el 10 al que hacía referencia este índice de afectación, porque dijimos que pusieran valores en una escala de 1 a 10, 10 máxima afectación. Ese 10 tiene que ver con la condición inicial del estado de conservación. Este 4.22 es equivalente a este 3.36. De tal manera que si yo resto la condición inicial menos la afectación real, me da 4.59. Este es el estado final del indicador, que es lo que está acá. No sé qué pasó ahí con esto. Okay. Bien. Volvemos a nuestra presentación. Ya tenemos las dos preguntas respondidas. Ahora vamos a buscar la explicación y la respuesta a la tercera pregunta. ¿Cuánto cuesta ese daño ambiental ocasionado? Esa es nuestra tercera pregunta. Y para responderla, necesitamos abordarla en primero dos grandes componentes: la restauración del ambiente afectado y la compensación social por los beneficios perdidos. Y estos otros dos componentes, que son relacionados con el daño,
pero no necesariamente son el daño ambiental. Los dos primeros sí son daño ambiental que debe ser restaurado o reparado y compensado a la sociedad por las afectaciones. ¿Qué es lo que nos dice esta? Que la restauración del ambiente afectado se lleva hasta el nivel en que se encontraba antes del daño. O sea, pasar del contorno celeste al contorno azul. De esa manera hay cierto grado de justicia, porque al imputado no le estamos pidiendo que restaure más allá del contorno azul. Por eso es fundamental tener nuestra línea base en la evaluación del daño sobre el estado de conservación. La compensación social está referido a una compensación por las afectaciones a la sociedad, por lo menos durante el periodo que tarda la restauración del ambiente dañado. Decimos por lo menos porque puede ser que el ambiente dañado se restaure, pero la afectación social continúe. Por lo tanto, podría ir más allá del tiempo de restauración lo que tiene que ver con la compensación. Y los otros son costos asociados, como por ejemplo la extracción ilegal de recursos, fauna, una extracción ilegal de fauna, cacería ilegal, por ejemplo, una tala ilegal, deforestación ilegal, extracción de material petro de un río o de una superficie X, y los costos de gestión institucional. Esos son estos costos asociados. Y estos tres grandes componentes me dan el costo total del daño. Este es nuestro punto de partida. Resulta que una actividad que altera el ecosistema puede tener implicaciones en múltiples recursos. Por ejemplo, la deforestación puede tener afectaciones a las aguas superficiales, a los acuíferos, a las aguas marinas, al aire. Perdón, aquí al acuífero, sí, no se apuntó. A la biodiversidad, a los humedales, etcétera. Si ustedes ven, las X que están acá pueden ser más o menos. Me dice a mí que a la hora de analizar la deforestación que se causó, cuando yo voy a restaurar, yo no solamente debo plantar árboles donde restauré, también podría requerir limpiar el cuerpo de agua que se sedimentó por la erosión que se generó. Y así podrían aparecer múltiples recursos afectados. En ese sentido, nosotros necesitamos saber el tiempo de restauración del ecosistema. Acá sería el nivel de afectación máxima del ecosistema y conforme pasa el tiempo irlo restaurando hasta que llega a su condición inicial en el tiempo T. Y eso me lleva a esta ecuación que no nos vamos a detener mucho, pero son sumas y multiplicaciones. Aquí tengo el tiempo requerido. Aquí tengo los recursos que tengo que restaurar, suelo, agua, bosque. Los requerimientos para restaurar cada recurso, el precio del requerimiento y la cantidad del requerimiento. Como eso tiene un horizonte temporal,
yo necesito traer a valor presente los requerimientos futuros de inversiones para poder hacer la suma hoy. Y eso me lleva a mí a una estructura como esta. Después vamos a ver en el Excel un poco más amplio el esquema. Por ejemplo, si yo voy a restaurar el bosque, yo necesito saber qué requiero para restaurar el bosque. Plántulas, suelo, estacas, herramientas, mano de obra, etc. Lo que yo requiero. La unidad de medida de cada requerimiento y el precio de cada requerimiento. Y lógicamente las cantidades de cada requerimiento distribuidas en el tiempo. Si por ejemplo yo tengo un horizonte temporal de 10 años para restaurar el bosque, yo necesito distribuir los requerimientos en este periodo. Por ejemplo, las plántulas, yo voy reduciendo el requerimiento, la cantidad de requerimientos en el tiempo hasta el tercer año. Y así otros requerimientos, pero por ejemplo, el mantenimiento y el cuidado pueden ocupar 10 años. ¿Ya? El monitoreo, 10 años. Esto es lo que el técnico tiene que aportar. El que sabe de restauración de bosques. Para poder aplicar la parte económica. Y eso nos lleva a esta información. O sea que para restaurar ese bosque yo necesito 547,000, digamos que dólares en este caso, distribuidos en estos 10 años, donde el primer año es el rubro más importante. Si ustedes ven, ahí ya yo tengo no solamente un plan de restauración de bosque, sino también una programación financiera distribuida en 10 años. Y ya yo tengo mi costo de restauración si fuera solo bosque. Ahorita vemos en un Excel otros datos. En el caso de la compensación social, necesitamos observar algunas cosas. Cuando hay un daño ambiental a un ecosistema, hay una alteración en el flujo de servicios ecosistémicos. Por lo tanto, podría verse la población en ese territorio expuesta a una disminución en los flujos, tanto en cantidad como en calidad. Pero todavía existe servicio ambiental en el territorio. Podría verse en la necesidad de sustituir la oferta de flujos con otros bienes y servicios. Por ejemplo, si hay una comunidad que aprovecha un cuerpo de agua para el suministro de agua potable a la población y ese cuerpo de agua se contamina, podría ser necesario construir un pozo alternativo, de tal manera que se brinde nuevamente el servicio de agua potable. Ahí todavía es posible, porque había un acuífero al cual se podía acudir. Pero puede darse una tercera condición, que se pierda la oportunidad de aprovechar esos flujos, o sea, ya no existen. Cualquiera de esas alternativas va a implicar pérdida de bienestar social. Y esa pérdida de bienestar social es la que justifica la compensación que debe recibir la población por el daño ambiental ocasionado.
Si nosotros tuviéramos un territorio donde tenemos enlistados los recursos naturales y los servicios ambientales que estos ofrecen a la sociedad, ¿verdad? Tenemos una idea de cómo se van a afectar los flujos de esos servicios ambientales una vez que se alteren las condiciones de estos ecosistemas. Por eso es importante buscar la manera de cuantificar la pérdida de bienestar derivado de la disminución en servicios ambientales. Esos beneficios son los que deben ser compensados en el tiempo T, por lo menos, que es lo que dura la restauración del ecosistema. Porque una vez que el ecosistema es restaurado, vuelven a proveer los servicios ambientales que se habían perdido. Y ya una vez restaurado ese flujo de servicios ambientales, ya no hay necesidad de que el imputado tenga que compensar, porque ya se restauraron. Para efectos de cálculo, el marco metodológico se agregó en 4 grandes rubros de beneficios: materias primas y productos de consumo final, protección y seguridad en el abastecimiento de bienes y servicios, daños a la salud y afectación al esparcimiento y al desarrollo espiritual. En el caso del primero, tenemos una ecuación como esta, ¿verdad? Tenemos una ecuación: el tiempo, el recurso y los servicios ambientales que aporta ese recurso, el precio de ese servicio ambiental, pues, que puede ser agua, fijación de carbono, recreación, la cantidad de ese servicio ambiental que se disminuyó como materia prima para una industria. Por ejemplo, el agua que entra a un sistema de riego agrícola, esa agua es materia prima. Pero el agua que entra a un acueducto, esa agua es de consumo final. Pueden tener precios diferenciados. Igual tenemos una tasa de descuento porque hay un horizonte temporal. Este es el primer beneficio. Si lo vemos en un esquema como el que está en la pantalla, ¿qué nos dice? Un recurso afectado es el bosque. ¿Qué provee el bosque? Puede ser que de ese bosque se estaba generando madera y hubo una deforestación que perdió esa madera. Pero también puede ser que aportaba leña a ciertas comunidades. Entonces yo tomo estos 2 servicios ambientales que aporta el bosque y los cuantifico. Puede ser que haya recreación, paisaje, y lo pongo aquí también. O fijación de carbono, y lo pongo aquí. Control biológico, etcétera. Control de la erosión. La lista aquí puede ser lo suficientemente amplia dependiendo de los servicios ambientales que ese bosque estaba aportando en ese espacio. Entonces, una vez que yo tengo los servicios ambientales, yo necesito la unidad de medida del servicio ambiental, el precio unitario del servicio ambiental. Acá es donde participa la valoración económica que hay que realizar de el servicio ambiental, no del daño ambiental, del servicio ambiental. ¿Cuánto vale la madera como servicio ambiental? ¿Cuánto vale la leña como servicio ambiental? ¿Cuánto vale el agua como servicio ambiental? La recreación como servicio ambiental. Y aquí es donde aparece la necesidad de aplicar distintas técnicas de valoración económica. Puede ser precios de mercado, costos de oportunidad, precios hedónicos, disposición de pago, etc. Y aquí vienen las cantidades perdidas. Esas cantidades perdidas tienen que calcularse de una u otra manera. Por ejemplo, si yo tengo leña y se perdieron
cierta cantidad de hectáreas, puede ser que yo estime un aproximado a través de una consulta a las familias. Ya tengo entonces los rubros que me interesan para la parte económica del daño. Eso me lleva a esta estructura donde el costo total por materias primas o por servicios ambientales perdidos derivados del bosque equivalen a $553,044, distribuidos en el tiempo de esta manera. La lógica de los demás va a ser similar. Entonces, tenemos la seguridad y la protección en el abastecimiento de bienes y servicios. ¿A qué nos referimos con esto? Si hubiera un bosque en una ladera y en el pie de la ladera hay una población, una comunidad, y resulta que en ese espacio los suelos son frágiles, además el nivel de precipitación es alto, cuando alguien remueve la cobertura boscosa de esas laderas, la propensión al deslizamiento de ese suelo se incrementa. Y el riesgo de esa población al pie de esa ladera se incrementa. ¿Por qué estamos diciendo eso? Ese bosque, con sus raíces, estaba sosteniendo el suelo. Con su materia orgánica y sus raíces, disminuía eventualmente no solamente la velocidad de la escorrentía, sino también el volumen de la escorrentía. Por lo tanto, el nivel de riesgo de la población al pie de la ladera estaba siendo mitigado por esa cobertura. Una vez que alguien remueve esa cobertura, el suelo que se desprende termina sedimentando cuerpos de agua. Termina disminuyendo la capacidad de drenaje de esos cuerpos de agua. Entonces, las poblaciones en la parte baja de la ladera no solamente están expuestas al deslizamiento en sí mismo, sino a las inundaciones. ¿Qué pasó ahí? Que aumentamos el nivel de riesgo, disminuimos el nivel de seguridad de esa población. Por lo tanto, una medida de mitigación puede ser hacer muros de contención para evitar que el deslizamiento llegue a la población, o ampliar los drenajes de los cuerpos de agua para minimizar las posibilidades de inundación. Por ejemplo, se puede hacer un dique. ¿Y qué necesitamos? ¿Cuántos metros lineales? El precio por metro lineal y la cantidad de metros lineales. La administración de ese dique, el mantenimiento de ese dique, etc. Aquí tengo la información ingenieril que me dice a mí cómo yo voy a amortiguar el riesgo que aumenté en esa población. En términos económicos, tenemos un total de $466,000 distribuido en estos 10 años. ¿Ya? En esos 10 años. La misma lógica para la parte de salud, donde pudo haberse generado
una contaminación, la proliferación de unas plagas, etcétera, eso pudo haber generado enfermedades que deberían o debieron haber ser tratadas. Eso puso en riesgo o en exposición a una población que debería ser estudiada. Debería haber un control de plagas, ¿ya? Medidas de mitigación para contrarrestar los efectos de esas plagas, infraestructura necesaria para poder gestionar la eliminación de esas plagas o de vectores de plagas. Entonces, a veces en el daño ambiental, las personas se concentran en este componente nada más. Pero puede suceder que las personas no se enfermaron inmediatamente ni a los pocos días, sino que, por ejemplo, si hubo un derrame de petróleo y ese derrame estuvo frecuentemente ahí contaminando con metales pesados, acumulativos, el cuerpo de agua, y ese cuerpo de agua era usado para pesca o para consumo humano, resulta que ese metal pesado que es acumulativo podría ir acumulándose en el cuerpo de las personas a través del consumo de pescado o a través del consumo de agua. Y el problema de salud podría manifestarse tiempo después. Por lo tanto, a veces quedarse estudiando solo a los enfermos de hoy no me da cuenta a mí del daño ambiental ocasionado a la población. Eso nos lleva a entender, por ejemplo, el tratamiento de enfermedades, qué comunidades se vieron afectadas, cuánto cuesta el tratamiento, qué tipo de enfermedad se generó, cuántas personas tuvieron que atenderse en la enfermedad. En esas mismas comunidades, cuántas personas tuvieron que estudiarse para descartar un problema de salud futuro. ¿Cuántas personas se incapacitaron y perdieron sus ingresos por no ir al empleo? El control de plaga, la fumigación, cuánto cuesta, cuántas fumigaciones, el drenaje, cuántos metros, etcétera. Todo esto debería darnos cuenta a nosotros del daño ambiental en términos económicos. Y eso nos lleva a una tabla como esta. Donde ya tenemos un cuarto valor económico. Tenemos hasta aquí el costo de restauración, que es un valor. Tenemos el costo de los servicios ambientales perdidos. Tenemos el costo por la pérdida de protección y seguridad en el abastecimiento de bienes y servicios. Tenemos el costo de salud, tenemos 4 ya, valores económicos asociados al daño ambiental ocasionado. Si ustedes ven, vamos leyendo poco a poco, desde el punto de vista económico, el daño que se ocasiona. Siguiendo con la presentación, tenemos la afectación al esparcimiento y al desarrollo espiritual. Este es el más intangible de todos. Y esa palabra esparcimiento no tiene nada que ver con la recreación turística, sino que tiene que ver con la convivencia que tiene una comunidad o determinada población en un territorio con un espacio físico específico. Puede ser una montaña, puede ser un árbol, puede ser un ave, puede ser un cuerpo de agua, una catarata. Por ejemplo, si hay un cuerpo de agua y la comunidad
lo usa para su bañarse de vez en cuando, para ir a hacer labores domésticas como lavar las prendas de vestir. Si esa población va al río y convive con ese espacio del río, lo que se genera es, además de un esparcimiento, una transferencia generacional e intergeneracional de formas y costumbres. Ahora bien, si a ese mismo cuerpo de agua, en ese espacio específico, llegara un bus con unos turistas de la ciudad o de otro país y hacen uso de ese espacio, ese cuerpo de agua en ese espacio específico, ese turista lo que está aprovechando es la parte turística de ese espacio. ¿Dónde está la diferencia? Ambos están haciendo lo mismo en términos del uso. ¿Dónde está la diferencia entre ese turista que llegó en el bus y la persona de la comunidad que está en ese mismo espacio recreativo? Cuando ese espacio, ese cuerpo de agua se contamina, para el turista es muy fácil desplazarse a otro cuerpo de agua. Pero para el comunitario, a veces es perder la oportunidad de aprovechar ese cuerpo de agua. Entonces, el costo para la persona de la comunidad es muy diferente al costo para el turista. Tiende a ser mucho más amplio, mucho más integral el costo para la persona de la comunidad, porque no solamente se perdió la recreación, sino que se perdió también el conocimiento generacional e intergeneracional. Se ponen en riesgo las formas y costumbres que usaban ellos para poder mantener su capital social, su cohesión. Entonces, este espacio, este rubro, tiende a ser muy intangible. Las formas en que se propuso hacer una pequeña aproximación, por lo menos, es pensar que a esa población se le puede o sustituir el servicio que estaba recibiendo a través de algunos otros medios, o asumir el costo de desplazamiento hacia otro espacio donde pueden todavía obtener esa condición. Eso fue lo que se tomó de referencia. Por ejemplo, si hay dos comunidades que se vieron afectadas, ¿cuánto es el costo de desplazamiento a ese otro espacio y cuántas personas hay que desplazar? Nos lleva a otro costo. El costo por la afectación al esparcimiento, $101,800. Ya tenemos un quinto rubro de costo. A estos costos que yo acabo de mostrar, se le deben integrar otros dos costos. Pero ya estos no son de daño ambiental, sino que son el primero, eventualmente, la causa del daño ambiental. Por ejemplo, alguien que extrajo madera sin permisos, de manera ilegal, tiene un precio, el metro cúbico tiene la cantidad de madera y tiene un costo total. O la extracción de oro con un costo, una cantidad, un costo total. O sea, estos $317,000 deberían ser retornados a la autoridad, además de los otros 5 valores que contabilizamos anteriormente. Porque este rubro, lo que está haciendo el imputado es apropiándoselos de manera ilegal y con ello generando un costo que se resume en los 5 valores anteriores.
Además del costo de extracción ilegal, también está el costo de gestión institucional. ¿Y a qué se refiere esto? A que las autoridades deben responder de manera rápida para poder evitar que el daño siga creciendo. Un incendio forestal, por ejemplo, que alguien causó. Se debe movilizar toda una batería institucional para poder sofocar ese incendio y evitar que se propague más allá de lo aceptable. Ese costo institucional en, por ejemplo, agua, personal, equipo, transporte, debe ser contabilizado. Además, los estudios de laboratorio para demostrar, los estudios técnicos para demostrar, deben ser contabilizados. O sea, estos $84,750, digámoslo así, son como los costos del proceso, que deben ser asumidos también por el imputado. Teniendo esto, nosotros llegamos al resumen de costos. Al resumen de costos. ¿Qué tenemos aquí? Los componentes. Desde el punto de vista de total, ya tenemos la respuesta a la tercera pregunta con el cual se partió en la estimación. ¿Cuál era la tercera pregunta? Una vez que ya yo determino que hay un daño ambiental por el cambio negativo en el estado de conservación, determino la magnitud del daño ambiental por la brecha entre el estado de conservación inicial y el estado de conservación final, la tercera pregunta era, ¿cuánto cuesta ese daño ambiental? Y esa tercera pregunta la respondimos con todo este proceso y ahora podemos decir que cuestan $2,634,068. Esa es la tercera respuesta que requería el decisor. Y pueden surgir preguntas, como por ejemplo, ¿por qué $2,634,000? Y uno empieza a explicar, porque en la restauración hay $859,000. En la compensación social se necesitan $1,372. El costo de extracción $317,500 y el costo de gestión $84,700. Y alguien podría preguntar, ¿por qué en la compensación social $1,372? Y uno empieza a irse por dentro. Materias primas, $569,000, infraestructura, 466, y así el detalle. Esta es la estimación. Vamos a ver todo lo que hicimos hasta aquí a través del Excel. Voy a mostrar el Excel, otro Excel nuevamente. Las sumatorias, las ecuaciones que ustedes observaron en la presentación, son estas mismas que están en el Excel. Aquí está la primera sumatoria, que era el tiempo de restauración. Aquí está la segunda sumatoria, que es los recursos, las líneas sombreadas, estas líneas, que pueden ser más de 3, 4, 5, los que como ustedes quieran dividirlos. Y aquí tengo la tercera, hacia adentro, la tercera sumatoria. Aquí tengo el precio, aquí tengo las cantidades. Tengo las cantidades. Yo modifico estas cantidades acá, el precio, todo esto yo lo modifico, todo esto acá. Y genero esto de acá.
esto de acá, lo genero. ¿Ya? Eso de acá lo genero. Acá está la ecuación que hace un rato vimos. O sea, esta ecuación esa ecuación que está acá, donde tenemos el tiempo, los recursos, los requerimientos, el precio y la cantidad y la tasa de descuento, todo esto que está acá es todo esto que sombrea acá. Todo esto. ¿Ya? Mientras que esto yo lo derivo con fórmulas. Y así se hizo con las demás ecuaciones que ustedes vieron en las fórmulas. Aquí están, por ejemplo, en restauración. Si hubiera que restaurar el suelo, por ejemplo, si yo tuviera que reponer suelo, por ejemplo, reposición de suelos, porque se erosionó, puedo poner aquí metros cúbicos. Aquí el precio por metro cúbico, puedo ir al mercado a averiguar cuánto cuesta cada metro cúbico y puedo encontrarlo en $75 para poner un ejemplo. Y después yo necesito restaurar la composición base del suelo para después revegetar, o sea, sembrar los árboles, estos árboles. Entonces puedo requerir, qué sé yo, 560 metros cúbicos de suelo. No, 500, vamos a poner 5.600 metros cúbicos de suelo. Y aquí tengo el valor ya. Entonces, esto de acá es para llenarlo. ¿Quiénes lo llenan? Los responsables del estudio. Y esto mismo que yo hago acá, lo puedo hacer acá con los bienes y servicios. Por ejemplo, yo aquí puedo tener la recreación turística. Puedo tener aquí el turista. Y puedo tener el precio de, o sea, lo que cada turista invierte, digamos que fueran $125 en hospedaje, en alimentación, en transporte. ¿Y cuántas personas dejaron de visitar? Pueden ser 1.350 personas. Y ya tengo un valor. Ya tengo un valor. Bueno, esta es la estructura. Aquí sumo todo. Igual hago con las inversiones. Aquí sumo todo. Aquí tengo que... ¿sí? La parte de salud. Aquí está también. La parte de el desplazamiento y desarrollo espiritual. También aquí está. Los costos de extracción. Los costos de gestión. Y el resumen de costos. El resumen de costos. Aquí se incrementó a 3 millones porque metí unos rubros adicionales. Bien, esta es la presentación con la cual, esta es la última filmina con la cual termino la presentación.